El pasado fin de semana la Asamblea Nacional trató el primer informe de la Ley Anticorrupción, un cuerpo legal que es necesario y urgente según las autoridades de gobierno, pero además es una de las consideraciones que el Fondo Monetario Internacional ha puesto sobre el papel para poder tener un sustento de control legal de actividades ilícitas, sobre todo que tienen que ver con la corrupción, para destinar el segundo desembolso. De allí un poco la urgencia. Este fin de semana la Asamblea, en una maratónica sesión del fin de semana, ha debatido en primera y le vamos a preguntar a esta hora de la mañana al vicepresidente segundo de la Asamblea Nacional cuáles fueron esas urgencias y, por supuesto, qué consideraciones considera más apropiadas para la aprobación definitiva. Patricio Donoso, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Yo soy el agradecido, Byron, de esta invitación y, por supuesto, el poder conversar a través de Ecuador TV con el país entero. Y usted bien lo anota, fue una maratónica sesión el sábado, me cupo el honor de presidir toda la sesión y también intervine como legislador en este primer debate de esta ley anticorrupción, que más allá de ser un requisito del Banco del FMI, es un requisito de los ecuatorianos el poder combatir con realidad, con fortaleza, la corrupción. Y por supuesto hay muchos temas interesantes. Yo mismo aplaudí que la comisión haya apoyado la idea que cuando hay contratos inherentes a emergencias económicas que se dan todo el tiempo, sobre todo en el sector agropecuario, allí se cometen una serie de trafalías y de corruptelas. Me explico. Viene una helada en el campo, vienen luego sequías, erupciones de volcanes, los agricultores pierden todo, semovientes, sembríos, etc. Y viene el consabido decreto de emergencia, a través del cual no se obvian los procesos licitatorios y se hacen contratos breve, como decimos los quiteños, y por supuesto allí está un caldo de cultivo de la corrupción. En el proyecto yo he pedido que sea un agravante en cuanto a la penalidad de aquellos delitos de corrupción cometidos exactamente en estados de emergencia, porque ahí es cuando pululan por doquier contratos rápidamente firmados con sobreprecios y por supuesto aprovechando que los agricultores, en el caso que relato y en otros también, por supuesto, en otros casos de emergencia, aprovechando la desesperación de la gente, porque en efecto estamos en un estado de emergencia. Esa creo que es una de las importantes incorporaciones a este proyecto de ley que lucha contra la corrupción. Otro tema importante, ya que usted me lo pregunta, es el castigar la obstrucción de la justicia que se dan con amenazas, intimidaciones en los testimonios. Es muy común en el Ecuador y en otros países, por supuesto, que aquel que va a testificar en contra de un corrupto reciba, por supuesto, amenazas e intimidaciones. El castigo será casi el doble de la pena que normalmente establece el COIP por ahora, así como el provecho inmaterial de los corruptos en reconocimientos, anillos y posiciones frente a temas de orden social y político. Esos los temas más importantes que se están tratando ya en la legislatura. Ya pasó el primer debate, fue una maratónica sesión, como usted bien anota, el día sábado trabajamos arduo y duro, como debe ser, y por supuesto estamos listos a que la comisión recepte. Yo mismo he enviado mis observaciones por escrito, más allá de las que verdaderamente las manifesté en el debate, para que esa comisión analice esas observaciones, las incorpore para el segundo debate y antes de mediados de diciembre, que se inicia hoy, 1 de diciembre, tengamos ya como ley de la República, en el evento de que el presidente firmase el ejecútese correspondiente, para que luchemos en forma frontal contra los corruptos y la corrupción. Uno de los temas que también se ve como muy flexible es el castigo para estos actos de corrupción. A la mayoría de la gente que está involucrada en estos delitos se les da 5 o 6 años, cumplen la pena, lo acabamos de ver con un ex ministro del correísmo, se portan bien y salen a cumplir una medida sustitutiva en algunos casos y no hay ninguna posibilidad de la devolución del dinero, más allá de que pidan disculpas públicas. No sé si la ley debería tener el espíritu algo más punitivo, más allá de lo que ya existe en el Código Penal. Su lectura, Byron, es la correcta. En un determinado artículo se
tipifica el delito de elusión en los procesos contractuales y precontractuales, que es en términos jurídicos lo que usted acaba de señalar, que van con penas desde 6 meses a 20 años, estimado Byron. Y la sanción, en cuanto al tiempo, irá en directa relación al monto robado. Eso es clave que se lo sepa, al monto robado, porque bien lo dice usted, no hay derecho que los ladrones de fondos públicos, solamente estén presos, solamente estén sentenciados, solamente estén fugados o solamente estén en la cárcel, sino que tienen que devolver lo robado. Y la pena incorporará, por supuesto, X número de años de prisión y, por supuesto, la devolución de todo lo que se han robado. La prohibición, esto es ya una posición mía que lo dije en el debate, la prohibición no solamente de ejercer cargo público de por vida a aquellos malos funcionarios que robaron plata del Estado, sino la prohibición absoluta de por vida de contratar nuevamente en el Estado, porque se ha vuelto una práctica muy común. Cambian de razón social, en la personalidad jurídica me refiero de la empresa que también coadyuvó en el robo, y por supuesto ese funcionario público que actuó de una forma tal, el día de mañana aparecen nuevamente contratando con el Estado, porque se vuelven expertos en contratar con el Estado, sobre todo en aquellas instancias que dije al inicio de la entrevista, que son los decretos de emergencia. Se vuelven expertos. Allí tenemos que atacar, poner el dedo en la llaga, castigar, y no solamente castigar, sino impedir que sigan delinquiendo. Debería haber unanimidad en la aprobación de esta ley. ¿Cree usted que todos los bloques coincidan en tener una nueva ley en el espíritu de sancionar a los corruptos? Espero que sí, ya veremos cómo votan algunos bloques, pero espero que exista un voto unánime. Ya por ahí escucho que algunos dicen que cómo es posible que perdemos soberanía porque son imposiciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Yo le pregunto a usted, estimado Byron, con todo respeto, cuando usted va a un banco a pedir prestado dinero, es evidente que le ponen alguna condición. Le van a preguntar, oiga, señor Galarza, ¿en qué va a gastar usted el dinero? ¿Cómo va a pagarnos? ¿Cuál es su actividad económica? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuál es su flujo de caja? Y miren, el Ecuador va a recibir $2.000 millones en este mes que se inicia hoy, el mes de diciembre del 2020. Es evidente que quien presta plata tiene que poner alguna condición para que pueda ejercerse aquello del préstamo, porque el que entrega el dinero, pues algo debe confiar en el que se endeuda, por un lado. Por otro lado, más allá de esa condición, y respondiendo puntualmente a su inquietud periodística, yo espero que todos los bloques voten, nosotros sí lo haremos, a favor de este proyecto de ley, con las observaciones que por supuesto se emitieron en el primer debate. Para eso sirve el primer debate, para eso se hizo lo que usted mencionó, una maratónica sesión en la cual yo, presidiéndola, di la palabra a todos los legisladores que hicieron la petición correspondiente, a todos, con absoluta democracia, para que el día en que se dé el segundo debate, nadie tenga el pretexto de no haber podido intervenir, de no haber podido decir su verdad y de no haber podido emitir sus observaciones. Además, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tienen 48 horas para emitir por escrito esas u otras observaciones también. Otro de los temas pendientes y que está en deuda de la Asamblea Nacional es la ley de extinción de dominio. El pasado septiembre se debatió en primera y ya se tiene previsto que casi 2 meses después, un largo periodo de análisis, se tenga hoy la sesión para votar definitivamente ya en el segundo debate. ¿Por qué ha demorado tanto, Patricio, en volverse a tratar esta normativa tan importante precisamente para eso, para seguir los dineros de la corrupción afuera? Es una ley complicada, pero hay que aprobarla, Byron, y la respuesta a su inquietud es simplemente el hecho de que, siendo una ley compleja, difícil, tenemos que tener mucho cuidado en poner en el texto lo que se pone, porque en derecho público solamente se puede hacer lo que está escrito. En derecho privado se puede hacer todo menos lo expresamente prohibido. Y siendo esto derecho público, en la ley debe quedar claramente especificada la sanción y la acción de una ley. Y es una ley importante. Yo mismo intervine hace 2 meses en el debate, por 2 ocasiones, haciendo uso de mi derecho como legislador y como segundo vicepresidente de la Asamblea,
y por supuesto emitir observaciones. No creo que pueda el país esperar más. Debemos aprobar esa ley, porque, repito, no hay derecho que solamente estén presos, sentenciados o juzgados. Tienen que devolver lo robado. ¿A través de qué? De la extinción de dominio de aquellos bienes comprados con plata mala vida. Pero, Byron, usted y yo sabemos, y la opinión pública que nos ve y nos escucha a través de Ecuador TV, que existe un verdadero carnaval, un festival de testaferrismo en el Ecuador. Si bien el testaferrismo es suyo, ya es un delito, pero resulta que estos pisos ponen esos bienes comprados con plata mala vida a nombre de los testaferros. Hay que perseguir a los corruptos y a sus testaferros, que también son corruptos, y por supuesto extinguir el dominio de sus bienes mal habidos. El delito penal ya está siendo perseguido por la vindicta pública, vale decir, por la Fiscalía General del Estado. Pero, ¿y los bienes comprados con plata mala vida? Y muchos de ellos, lo sabemos, están fuera del Ecuador. Por tanto, después de la promulgación de esta ley y del ejecútese del presidente y de la emisión, por supuesto, del correspondiente reglamento, habremos de firmar sendos convenios con restantes países del mundo para poder echar manos, si cabe así decirlo, y extinguir el dominio de los bienes que están afuera. Sabemos que hay yates de lujo, carros, departamentos en el exterior, esos también tienen que ser extinguidos. El principal temor, y a eso va mi respuesta a su pregunta, Byron, es que algunos creen que puede haber retroactividad. No es así. Yo le doy un ejemplo rápidamente. Alguien compra un departamento de lujo o una propiedad, una hacienda de $1 millón en forma correcta, la compra, pero con deuda, hipotecada esa propiedad. Y años más tarde delinque y cancela el crédito con plata mala vida. La pregunta es, ¿debe el Estado, a través de esta ley de extinción de dominio, monetizar ese bien, que si bien fue comprado en forma lícita, pero pagada su deuda, el crédito, la hipoteca con plata mala vida? Sí, señor, y no es retroactividad. Esta ley ya está vigente en México, me parece que en Colombia también, pero aquí tenemos que aprobarla. Eso sí, cuidando el debido proceso y que la vindicta pública haga el tema penal y la ley haga lo suyo también en extinción de dominio de aquellos bienes comprados con plata robada, porque no hay derecho que solamente estén presos, que devuelvan lo robado. La incautación de bienes por delitos ya está tipificado en el Código Penal hace mucho tiempo, pero vemos el ejemplo en el caso Sobornos, donde el procurador ha dicho que más allá de que el juez ya ordene la incautación para remate de los bienes, es muy complicado porque jurídicamente tienen, digamos, una telaraña, incluso de recursos para que las personas sentenciadas puedan apelar a estas. ¿Con este cuerpo legal podría disminuirse esta serie de trabas jurídicas para que el Estado pueda recuperar lo robado? La respuesta es sí, pero evidentemente el procurador Íñigo Salvador, nadie roba ante notario público. Y hay un festival, repito, de testaferrismo. Por lo tanto, en el próximo gobierno, si Lazo llegase a ser presidente, lo va a hacer, nos ha dicho a los ecuatorianos que firmará convenios de apoyo de la ONU, Naciones Unidas, para hacer la línea, el seguimiento de esa plata y cogerle al testaferro, por supuesto, y al pillo. Pero esta ley sí permite la posibilidad de monetizar, es decir, convertir en dólares, dinero, aquellos bienes mal habidos e impedir, y esto es importante, Valero, esto es importante, impedir que aquel que ha sido pescado, si cabe así decirlo, no comience a hacer traspasos y transferencias de esos bienes entregando o deshaciéndose de los mismos a través de un mayor testaferrismo. Por lo tanto, frenar ese engaño, que nos vean la cara de bobos, que no la tenemos, por supuesto, a aquellos pillos que comienzan a vender, entre comillas, esos bienes a testaferros, cuando la justicia ya está sobre ellos. Por eso es que esta ley de extinción de dominio es importante, porque frena la posibilidad de que se hagan transferencias y traspasos. Si bien el debido proceso debe ser respetado y la presunción de inocencia es un concepto universal, pero esta ley sí puede lograr lo que pretendemos, más allá de que el juzgador tiene razón. Es difícil, nadie roba ante notario público, por tanto tenemos que darnos, los ecuatorianos, un arma, en este caso una ley, para poder combatir ese testaferrismo y que los pillos se salgan con la suya. ¿Cómo hacer para que los procedimientos de la ley de extinción de dominio sea por los plazos y los términos? Creo que ahí
está, digamos, el cascabel que hay que ponerle al gato. Así es. El proyecto de ley establece plazos para la investigación patrimonial, que es lo primero. Si se supone o se duda o se sospecha que el determinado funcionario público o alguien está metido en un negocio miserable de las drogas y que por supuesto tiene una serie de bienes que han sido adquiridos con esa plata mala vida, lo primero es la investigación de los partidos. Ahí interviene la UAFE, la Contraloría General del Estado, evidentemente los municipios, los registros de la propiedad, para que aquel ciudadano pueda demostrar de dónde pecatamea, como nos decían hace años, de dónde sacó el dinero para comprar aquellos bienes. Porque no hay derecho que un funcionario público que tiene un sueldo, por ejemplo, de $1.500, tenga propiedades de $1 millón y $2 millones y viva en un departamento de $800.000. La investigación patrimonial es clave. Mire usted, todos los funcionarios públicos, yo soy funcionario público ya por octavo año consecutivo como legislador, hacemos anualmente una declaración juramentada ante el notario público y entregada a aquella declaración patrimonial a la Contraloría. ¿De qué sirve aquello si no vamos a interpretar una ley a través de la ley que estamos hablando, de forma tal que ese funcionario tenga que demostrar de dónde ha sacado la plata y de dónde tiene ese patrimonio? Por lo tanto, es clave en la primera parte, ya que usted me habla de los tiempos, el plazo para la demostración de que su patrimonio tenga multiplicación. Patricio, ¿y hay posibilidad, usted que está en medio de estos corrillos parlamentarios, aunque sea online, de que hoy se apruebe efectivamente la ley de extinción de dominio, o puede postergarse el debate quizás para unos 2 o 3 sesiones más? Yo creo que debe aprobarse antes de 2 semanas a lo sumo. Es más, yo quisiera que se apruebe hoy. Vamos a ver si los tiempos dan. Pero hace pocos minutos le decía que al presidir yo la sesión el día sábado, tuve el acto democrático de dar la palabra a todos aquellos legisladores que pidieron hacer uso de la palabra. Eso es lo democrático. Por supuesto, eso alarga las sesiones, convierte las sesiones en maratónicas. Pero tengo la esperanza de que hoy pueda aprobarse. Eventualmente será el próximo jueves, es decir, de aquí a 2 días. Pero espero que se apruebe rápidamente esa ley y de ahí tenemos que darnos el tiempo para que el presidente de la República firme y ejecute ese correspondiente o eventualmente pueda hacer alguna especie de veto parcial. Pero creo que estamos muy cerca de aprobar esta importante ley. Bueno, la opinión pública y el país están pendientes de esto porque es una obligación de la Asamblea también ponerse al día en su agenda parlamentaria que ha estado retrasada por diversas circunstancias. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea, gracias. Quiero anotar una pequeña cosita en 10 segundos. En estos 8 o 9 meses de pandemia, quiere decir que con absoluta frontalidad hemos trabajado duro. Por supuesto, hemos tenido sesiones maratónicas en el sistema virtual, por supuesto, como prácticamente todos los ecuatorianos. Se ha hecho un trabajo arduo, pero por supuesto hay que aprobar aquellas leyes que usted ha mencionado y otras. Gracias y buen día al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, 7:20 de la mañana. Vamos a una nueva pausa y regresamos con otros temas.